Dios les bendiga, hermanos. Buenas tardes a Iglesia Monte Sinaí. Buenas tardes también a mis pastores. Saludos. Vamos a seguir hoy con el estudio de Santiago, hermanos. Si gustan abrir su Biblia en Santiago, capítulo 2. Pero antes de eso, vamos a pedirle a nuestra hermana Gaby que nos dirija en oración para que sea el Espíritu Santo el que nos guíe en esta clase. Y si gustan orar ahí en sus hogares también, si los que estén conectados. Señor, te damos muchas gracias en esta tarde porque tú has sido bueno con nosotros, has sido bueno y fiel a tu palabra y a tu pueblo, Señor. En este momento clamamos a ti por este estudio, Señor. Primeramente, que tu Espíritu Santo traiga sobre el Maestro la revelación de tu palabra, Señor, y que todos los que se vayan a conectar y que vayan a mirar este video, Señor, que sea de bendición para sus vidas, que el Espíritu Santo trabaje en nuestra mente y en nuestro corazón para que tengamos un espíritu renovado por medio de tu palabra. Señor, te damos muchas gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermana Gaby. Y hermanos, pues vamos a seguir con Santiago. El tema de esta tarde es la fe sin obras. Siempre que me toca compartir en Monte Sinaí de este tema, hermanos, de estos temas o cualquier tema, la verdad yo les digo, pues estamos aprendiendo juntos y lo hacemos con la fe y la esperanza de que el Señor probablemente de entre nosotros levante maestros, misioneros, evangelistas, levante el Señor ministerios, pero queremos tener la seguridad y le pedimos a Dios misericordia de que si nos levanta, no sea como algunas que están por ahí, que no queremos criticarlos, pero lamentablemente se está enseñando, se está predicando mucho evangelio, que para el que conoce las Escrituras y conoce a Dios a través de las Escrituras es un evangelio raro. Ahora, para estas personas, estas nuevas generaciones que se han levantado en ministerios con este espíritu, con esta enseñanza, lamentablemente para ellos lo que se enseña tradicionalmente a veces de la Biblia les suena a ellos religioso, les suena como evangelio raro, como doctrina rara. Pero el asunto es este, hermanos. He estado enfocándome un poquito a hablar acerca de que estamos bajo la ley de Cristo, ya no estamos bajo la ley de Moisés. ¿Por qué me he enfocado a hablar mucho de esto? Porque lamentablemente últimamente se habla mucho acerca de la gracia de Dios. Gracia de Dios quiere decir regalo, don inmerecido. En otros contextos, la gracia de Dios quiere decir la influencia divina ayudando al cristiano, dándole poder para vencer el pecado, la carne. Pero lamentablemente la palabra gracia se ha malinterpretado a tal extremo de que en el nombre de la gracia nos hemos vuelto, y estoy hablando en mi iglesia como iglesia general, no estoy hablando de mi congregación donde yo asisto, nos hemos vuelto muy liberales como iglesia en general, y en nombre de la gracia, en nombre de la tolerancia, en nombre del amor de Dios, hablamos acerca, hay temas que tenemos que tener mucho cuidado, hermano. Usted, si algún día el Señor lo llama liderazgo o no lo llama liderazgo, cuando usted escuche las palabras o las expresiones, solamente la gracia de Dios, por la pura gracia o por la pura misericordia, o personas que se expresan de esa manera, hay que tener cuidado y hay que escucharlos bien. ¿Qué entienden por la gracia? Porque si a Pablo, siendo un erudito, hermanos, de las Escrituras, le entendieron mal, de que creyeron que porque Pablo dijo, así como sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia, ellos en su momento pensaron que Pablo quiso decir que como creyentes ya teníamos la licencia de que si éramos débiles y desenfrenarnos en el pecado, al cabo había gracia de Dios y se multiplicaba la gracia por causa de nuestro pecado.
Pero la Escritura dice muy claro a los verdaderos cristianos, a los verdaderos que pretendemos tener la fe que la Biblia habla. Dice muy claro, porque si pecaremos deliberadamente después de tener el conocimiento de la palabra, yo lo estoy poniendo un poquito en mi idioma, ya no queda más sacrificio por el pecado, dice, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que consumirá a los adversarios. ¿Qué quiere decir esto? Que un cristiano que dice que tiene fe y que en nombre de la gracia se desenfrena y no se cuida de hacer obras justas para Dios y no cuida su vida espiritual, Dios literalmente, aunque él alabe a Dios en la iglesia, aunque hable lenguas, aunque ofrende, el nombre de Dios está siendo pisoteado, y si se vuelve un pecador deliberado dentro de la iglesia, ya no escucha a Dios esas oraciones, sino que Dios lo ve como un adversario. Entonces, dentro de la iglesia hemos mencionado en otras ocasiones que existe el pecador habitual y el pecador ocasional. Estos dos son nacidos de nuevos. El ocasional es aquel cristiano que está buscando la voluntad de Dios, que está buscando la oración, está buscando la comunión con Dios, busca el congregarse cuando se puede, en este momento no podemos, y trata de hacer la voluntad de Dios siempre. Y cuando le falla a Dios, se siente mal y le pide perdón a Dios. Y Dios se complace en hacer misericordia. Dios es un Dios de amor, de misericordia. Y Él se complace en hacer misericordia. Entonces, y no quiere decir que Dios no le haga justicia a nuestro pecado. Ese pecado le es cobrado al sacrificio de Cristo. Entonces, es por eso que me enfoco en esto, hermanos. Tengamos mucho cuidado cuando escuchamos la pura gracia, el puro amor de Dios, la pura misericordia de Dios, la pura fe. Entonces, cuando la Biblia habla que somos salvos por gracia, es que en realidad no podemos hacer nada para salvarnos. Pero sin embargo, cuando a usted se le habló del Evangelio y le dijeron, tú no puedes salvarte por tus obras, y te dijeron, Cristo murió por tus pecados, o sea, primero te dijeron, eres pecador, sin Dios estás perdido, vas al infierno. No, pues que yo no soy pecador, dijiste. Pero luego te dijeron a través de las Escrituras que sí lo eras y el Espíritu Santo te convenció. Y en ese momento que el Espíritu Santo te convenció, creíste. En ese momento que creíste, hiciste algo, hermanos. Hiciste algo, hermano. ¿Qué hiciste? Una obra, confesar a Jesús como Salvador. Y vamos a ver en Santiago esto, pero antes de entrar a Santiago, vamos a ir primeramente a Gálatas. Nosotros como cristianos, si verdaderamente tenemos una fe genuina, la fe genuina la vivimos. ¿Cuál es nuestra fe? Nuestra ley. ¿Cuál es nuestra ley? La palabra de Dios. Todo lo que corresponde a lo que debemos vivir y obedecer a Dios hoy en la gracia. Nosotros vivimos bajo la dispensación de la gracia, o la ley de vida en Cristo Jesús, o la ley de Cristo, así es mencionada en el Nuevo Testamento. Hay muchos mandamientos, nomás por decir algunos. Jesús dice, mas yo os digo, cualquiera que aborrece mas yo os digo, dice, la ley decía, de la ley de Moisés dice, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Esa era la ley de Moisés. Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Esa era la ley de Moisés. ¿Qué quería decir esto? Que si alguien te aborrecía a ti, tú lo podías aborrecer. Y si una persona te amaba, tú lo podías amar. Mas yo os digo, dice Jesús, una reforma a la ley. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os persiguen, oren por ellos. Entonces hay muchos mandamientos, nomás era ejemplo, hermanos, pero vamos a empezar a leer Gálatas. Estas son las obras de la carne. La última vez la leyó mi esposa, lo vamos a leer nomás rápidamente. Estas obras no deben estar en nosotros. Y si nosotros literalmente muchas cosas de estas están fluyendo como fruto en nosotros, algo está mal con nuestra vida espiritual. Y el Espíritu Santo no nos está acusando. Yo no estoy queriendo acusar, no quiero que nos sintamos acusados,
Pero sí es importante que nos acerquemos a la palabra. La palabra es como un espejo que al leerla nos dice nuestra condición. Y si algunas de estas obras o algo relacionado a esto está en nuestra vida, tenemos que empezar a orar más, a buscar el rostro de Dios más. Yo les proponía, a veces no es nada de malo decir, Señor, no ha salido bien el asunto con mi asunto contigo, mi espiritualidad, mis frutos no dan señal de vida. Por favor, Señor, yo lo he hecho, hermanos, en ciertos momentos de mi vida yo le digo a Dios, Señor, revive otra vez mi espíritu. Revive otra vez mi espíritu. Que David decía, vuélveme el gozo de tu salvación, porque David había pecado por homicidio y adulterio. Y nosotros no somos mejores que David. Y a veces cuando esto está sucediendo con nosotros, cuando hay estas manifestaciones de la carne en nosotros y son muy persistentes, a veces el cristiano tiene que decir, Señor, aquí estoy de nuevo, aquí está mi vida, aquí está mi corazón. Señor, lléname de ti. Señor, necesito orar más, necesito leer tu palabra. Señor, porque no quiero que si la muerte o la enfermedad llega a mi vida, yo no me quiero perder y estar batallando en el momento de la muerte. Lamentablemente muchas personas, cuando su vida espiritual no está bien, en el momento de la muerte, si eres cristiano, si estás en el momento de la muerte y estás viendo demonios o está viendo una lucha espiritual, eso no es normal. Algo no está bien. Pero ¿por qué esperar a llegar a esos momentos? Si es que nos toca. Entonces mi esposa va a leer estas obras de la carne. Gálatas capítulo 5, hermanos, si están en su casa pueden abrir su Biblia. En Gálatas capítulo 5 va a leer del 19 al 23. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia Hasta y... ahí. Ahorita sigue leyendo. Adulterio no nomás es la práctica, ahora en la gracia, hermanos. El adulterio es también cuando vemos la vista, dicen los del mundo, hermanos, porque la ley nuestra no es la del mundo. Nosotros no nos regimos por lo que ellos dicen que es correcto. En el mundo dicen que la vista es muy natural. La vista sí podrá ser muy natural para los naturales, para los que no han nacido de nuevo. Pero para el cristiano, Jesús dice que si vemos a alguien, o sea, yo como hombre, si veo una mujer para codiciarla, ya adulteré en mi corazón y esta es una obra mala y me cuenta como pecado y me puede perder. Fornicación incluye lo físico y el pensamiento. La fornicación ya sabemos que es la relación sexual entre una persona casada o soltera o dos solteros. El soltero está cometiendo fornicación. Inmundicias, estamos hablando de a veces la malicia, hermano, que se da a veces entre familias. Estamos en lo que llamamos, lo voy a decir como acostumbramos aquí vulgarmente, en el cotorreo de familia. Podemos tener bromas sanas en nuestros hogares, hermanos. Podemos tener bromas sanas en la iglesia, bromas sanas en nuestros trabajos. Pero cuando ya hay cosas coloradas, cosas que tienen doble sentido, que llevan malicia, esa es inmundicia, hermanos. Son pensamientos de inmundicia. Son las obras de las que está hablando Santiago. Tus obras hablan de tu fe. La malicia también es nuestros pensamientos cuando vemos al sexo opuesto, cuando andamos en la calle. Esa es inmundicia. Y no nomás los varones, las mujeres en este tiempo, los adolescentes, los jóvenes, tienen problemas a veces con esto. Se supone que como creyentes no debemos tener estos problemas. Lascivia, estamos hablando de perversidad en el área sexual. Son deseos más allá de lo natural. Amén. 20, hija. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Hasta ahí. Idolatría. Antes se le adoraban a los monos. Y no estoy hablando de los changos, hermano. Estoy hablando de las estatuas, estoy hablando de los cuadros. Ya no es muy común ahora. La idolatría es más a veces hacia personas, familia, objetos, trabajo. Si no eres idólatra, normalmente tú estás muy seguido dándole el tiempo a Dios que le corresponde. Pero si no le estamos dando a Dios el tiempo que le corresponde, es muy probable que Dios nos esté contando como idolatría
las cosas que le están quitando a él el tiempo. Esa es idolatría. Hechicerías. La hechicería no nomás es cuando eres brujo y estás haciendo trabajos para hacer daño. La hechicería, cuando tú lo estudias a profundidad, la hechicería es cuando eres murmurador. Cuando algo no te gusta y le dices le llamas al hermano, en este tiempo ya no lo vemos tan de cerca, ¿verdad? Pero le llamas y le dices, ¿te has fijado lo que está pasando, hermano? Y según tú, para orar por ellos, y no voy a profundizar mucho en eso, pero todo lo que tiene que ver con brujería, con hechicería, aún el estar viendo en la televisión cosas donde hay hechicería, brujería, donde hay adivinación y todo eso, tenemos que apartarnos de ello, hermanos. O sea, en todas las áreas. Enemistades es cuando estamos no muy en armonía con personas, que realmente los vemos casi o los vemos como enemigos. Estas son obras de la carne, hermanos. Son obras que si se están manifestando en nosotros son de las que está diciendo Santiago, que no son obras buenas. Pleitos. Ya sabe usted lo que es pleitos, hermanos. En la iglesia no se da, eso es lo bueno, que en la iglesia no se da. Y menos cuando se trata de puestos, ¿verdad? Dentro de la iglesia. Qué lamentable es a veces que la gente por inmadurez, por falta de crecimiento y de entendimiento, puedan tener estos problemas por estar deseando algún puesto dentro de una iglesia. Los celos. Ay, cómo me gustaría yo tener ese lugar en lugar de esta persona. Yo quisiera ser el líder de varones, o yo quisiera hacer esto, yo quisiera hacer lo otro. Celos pueden ser por muchas cosas, hermanos. El celo en el hogar, ya sabemos, cuando es demasiado excesivo e injusto dentro del hogar. Estas son obras malas que cuentan como pecado. Iras. Estamos hablando, la escritura dice, airados pero no pequéis. La ira es más que el enojo. Uno puede enojarse, uno puede airarse, pero no debe desenfrenarse. Aquí cuando dice ira se está hablando de que te estás enojando, te estás airando y estás ofendiendo. Y cuando esto se está manifestando mucho, son obras malas que si no te estás poniendo cuentas, ahí se está acumulando en tu lista. Pero podrá decirme uno, en el momento que nací de nuevo, la acta de decretos que yo tenía fue clavada en la cruz, fue destruida. Amén, sí fue cierto. Pero cuando tú entregaste tu vida a Cristo, tu acta de decreto antigua fue deshecho y empieza un nuevo apunte, hermanos. Entonces tenemos que estar limpiando ese apunte. Entonces todas estas obras no deben aparecer en nosotros. Si están apareciendo algunas de ellas, hay que ponernos a cuentas y pedir y meternos más en lo espiritual, en la oración, para que esto ya no sea un fruto. Que la verdadera fe en nuestra vida produzca frutos dignos de arrepentimiento. Disensiones, estamos hablando de divisiones también, herejías. Y ya lo hemos visto en otras ocasiones. Sigue adelante, por favor, hija. Gálatas 5:21. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales les amonesto, como ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Envidias. ¿Qué son las envidias? Las envidias es como cuando ves a alguien que trae un carro nuevo, mejor que el tuyo, y tú trabajas cielo, mar y tierra y lo consigues porque quieres traer lo mismo. Eso lo estás haciendo por envidia, hermanos. Homicidios. Dice la escritura que cualquiera que aborrece a su hermano es homicida. Y no voy a entrar muy duro en eso porque no se da mucho en la iglesia, ¿verdad? No hay hermanos que aborrezcan a otros. Borracheras, ya sabemos. Se me hace tan triste, hermanos, que en algunas congregaciones se está enseñando que tomar con medida no es pecado. Y no voy a entrar muy profundo en esto, pero yo le puedo decir a usted, hermano, que si usted conoce la escritura y conoce lo que Pablo habla acerca de que por no herir la conciencia de otro es mejor no comer un plato de comida,
Por ejemplo, el que fue borracho, en el momento que huele el vino, hermanos, le vuelven los recuerdos y se vuelven a recrear en él los tiempos pasados. Imagínense que el que fue alcohólico y en su casa tome una copita diaria. Hermanos, hay mucho testimonio de personas evangélicas que el Señor los había perdonado, los había transformado. Un pastor que ya estaba en el ministerio, llegó un falso de estos que le dijo, no, una sola no es pecado. Y el hermano se la creyó y el hermano empezó con una y terminó dejando el pastorado por el alcoholismo y murió fuera de los caminos del Señor. Un pastor. Entonces, no se ocupa ser muy sabio, hermano, para entender que las borracheras es pecado y también a veces probar aquello que en aquel tiempo, cuando tú estabas en el mundo, lo que fue pecado para ti, ya no lo toques. Yo estuve en una clase en el trabajo que nos hablaron acerca de estos problemas de adicciones y dicen que hasta la fecha no hay cura para el alcoholismo. Entonces, si tú en tu nueva vida en Cristo Jesús, todo lo que fue pecado y que te contó como pecado, no lo toques. Las borracheras, las orgías son aquellas fiestas desenfrenadas donde hay de todo, hermanos. Y a veces el joven de ahora, por ser carnal, por no conocer las escrituras, a veces está en el trabajo y es nuevo, y a veces vente a la fiesta, a la posada, a veces son orgías. Un cristiano que está lleno del Espíritu Santo no se siente a gusto en estos asuntos. Entonces dice aquí al último, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y seguimos adelante. Mas el fruto del Espíritu es amor. Y yo les comentaba en una de las clases pasadas, hermanos, existen 4 tipos de amor en los idiomas originales. El amor ágape, que es el amor de Dios, el amor que Dios tiene hacia el humano. Es el amor que ha sido derramado dentro de nosotros, que está en nuestro espíritu, que cuando Dios ya nos ha quebrantado y cuando ya somos más sensibles a la presencia de Dios y que el Espíritu de Dios fluye de nosotros, fluye ese amor sobrenatural. El amor ágape es aquel que puede perdonar una cachetada. El amor ágape es aquel que fluyó en el hermano Gigi Ávila cuando de todo corazón va y le dice al que asesinó a su hija, te perdono. Ese es el amor agape. El amor agape es un amor sobrenatural que si andamos en la carne o que si no hemos nacido de nuevo, ese amor no fluye. Ahora está el amor estorge. Está el amor eros, que es el amor de los enamorados, y el amor filial. En estos otros 3 amores usted puede soportar a las personas por mientras lo traten a usted bien. Pero cuando a usted le cometen injusticias y usted no puede actuar con amor porque le están violando sus derechos, y cuando usted se molesta y el amor ágape no fluye, usted se va a alterar y se va a enojar. Cuando digo usted, me añado yo. Pero el amor de Dios es el que está hablando aquí más. El fruto del Espíritu es amor, gozo. Cuando una persona tiene aflicción o que a veces está pasando por problemas muy fuertes de depresión, la verdad, yo creo que debería de meterse con Dios más hasta que aparezca este fruto, el gozo, la paz. Yo no estoy diciendo que el que padece eso está mal delante de Dios o que está en pecado, pero hay momentos que podemos ser atribulados, tener carga más allá de lo que podemos soportar, porque no vamos a ser tentados más allá de lo que podemos soportar, pero a veces en la carga, Pablo dice, nosotros hemos sido cargados más allá de nuestras fuerzas. Entonces a veces no hay mucho gozo, pero aunque Pablo lo habían azotado, él estaba cantando en la cárcel con gozo. Entonces ese es fruto del Espíritu: gozo, paz, paciencia, benignidad, que quiere decir ser bueno. Bondad es cuando nos podemos desprender, no nomás decir, ay, pobrecito, sino que en acción también, ¿verdad? Fe. Estamos hablando de la verdadera fe. No estamos hablando del don de fe. 23, versículo 23 dice mansedumbre. Mansedumbre, templanza. Somos mansos cuando nosotros andamos en el Espíritu.
tenemos templanza. La templanza es cuando uno tiene resistencia. Cuando digo resistencia, no estoy hablando de ser resistente, no, estamos hablando de que podemos soportar la prueba, podemos soportar la carga, podemos soportar muchas cosas. Aún el carácter es templado, no somos explosivos. Tenemos mucho más capacidad de soporte, esa es la templanza. Y luego dice aquí, contra tales cosas no hay ley. ¿Contra qué no hay ley? Contra los frutos del Espíritu. Y mucha gente, lamentablemente, hermano, a veces agarra Gálatas 5 y lee el puro 23 y dicen, no hay ley para nosotros los cristianos. O agarra otra cita que dice que la ley y los profetas se resumen. No dice que se aniquilan o se cancela toda la ley, no, dice se resumen. Se resumen. Pero aquí dice que contra tales cosas no hay ley. Cuando uno tiene todos los frutos del Espíritu y están fluyendo en nuestra vida, no hay ley que te pueda condenar. Eso es lo que está diciendo aquí. No está diciendo que no tenemos ley. Lo que está diciendo es que no hay ley que te pueda a ti condenar. Y seguimos adelante. Corintios, 1 Corintios 9. Ahora para aquellos que dicen, hermanos, por favor, si usted es cristiano y a veces le toca estar entre amistades, amigos, otros cristianos, que a veces tienen ideas equivocadas, a veces Dios te los pone enfrente para que tú puedas ayudarlos a escalar otro escalón, hermanos. Puedes ayudarlos a que crezcan más. Yo he estado entre cristianos a veces, hermanos, que viven un evangelio muy liberal porque a ellos les enseñan solamente eso. Yo tuve una ocasión un compañero de trabajo que yo cuando lo conocí, pues yo me gozaba con él. Nos juntábamos en el break room y orábamos juntos y la verdad yo sentía la presencia de Dios. Y de repente empezó a tener problemas en su matrimonio y yo le daba ánimo, no te eches para atrás, sigue adelante. No, sí, yo estoy sirviéndole al Señor. Y luego en esos días llega con 224 así grandotes y los metió al refri, ahí donde lonchábamos, y yo le pregunto, oye, ¿y esos para qué son? Y me dice, no, pues que mi esposa pues se me fue y pues convidé 2 muchachas para mi casa en la noche y pues esos 24 son para pasarla bien. Oye, le digo, pero tú eres diácono de tu iglesia. ¿Y cómo está eso que estás tomando y estás teniendo ese tipo de fiestas? En este caso ya la orgía. Entonces me dice, no, eso es el domingo, la gracia de Dios es grande, me dice. Entonces, imagínense, hermanos, la sorpresa que se van a llevar tanta gente, hermanos, al final de su vida. Y más en estos tiempos peligrosos, hermanos, tenemos que estar seguros que vamos por nuestro camino como debemos ir. Y vamos a leer 1 Corintios 9, 20. En este caso voy a explicar un poquito de qué se trata. Pablo en 1 Corintios 9 está defendiendo su ministerio, es una de las cosas que está hablando Pablo. Y más adelante también empieza a hablar que Pablo está diciéndole a Corintios, les está diciendo, yo para ganar al mundo para Cristo, si yo voy a los judíos, dice Pablo, yo no estoy bajo la ley de Moisés, dice, pero cuando estoy entre los judíos, cumplo la ley para que ellos me puedan recibir y verme bien. Y cuando ellos me ven cumpliendo la ley y ven todo normal, no lo dice con estas palabras, cuando ellos me ven cumpliendo la ley, ellos abren su corazón y yo les puedo compartir. Y dice Pablo, cuando voy a los que no tienen ley, me comporto como si no tuviera ley. Pablo lógicamente no está violando leyes ni está cometiendo pecado. Y él va a explicar, aunque sí estoy bajo la ley de Cristo. ¿Por qué estoy citando esto? Para aquellas personas que a veces han llegado a la convicción de que no estamos bajo una ley. Aquí la Biblia habla de que sí. Y si lo puedes leer, hija, por favor.
Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Hasta ahí. Por eso dice aquí, a los que están sujetos a la ley. ¿A qué ley se refería aquí Pablo? A la ley de Moisés. Está hablando de que él se acerca a los judíos, aunque yo no esté sujeto a la ley. O sea, Pablo dice, yo no estoy bajo la ley de Moisés ya, estoy bajo la ley de Cristo. Entonces, ¿cómo dice el resto, hija? Como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. Amén. El 21. A los que están sin ley, como si yo estuviese sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Ahora, el punto que yo quiero que veamos aquí. Pablo dice aquí que él sí tiene ley. Ahora, lamentablemente, hermanos, mucha gente sin hacer un estudio exegético, un estudio profundo, a veces basados a lo que escuchan en televisión, en YouTube o en los medios, ellos han llegado a la conclusión de que estamos bajo la gracia y eso equivale a libertad. Que si nosotros tenemos amor, ahí al amar ya a la gente, y en nombre del amor se vuelven liberales, hermanos, y en el nombre del amor a veces, no nomás liberales, a veces, ¿cuál es la palabra? Hay una palabra que debemos de tolerar. Ahora, cuando verdaderamente conocemos el Evangelio, no se trata de tolerancia, hermanos, se trata del verdadero amor de Dios. Pero el verdadero amor de Dios en nosotros no toleramos el pecado. No toleramos el pecado ni en nosotros ni en otras personas. ¿Cómo lidiamos con ello? Lidiamos de acuerdo al protocolo bíblico, no rechazando a las personas, amando a las personas, pero sí siendo honestos, diciéndoles, eso es pecado, mijo. Y eso, si no te arrepientes y dejas de hacerlo, te vas a ir al infierno, aunque estés aquí en la iglesia. La tolerancia dentro de lo que es el Evangelio no es, hermanos. Jesús dijo muy claro, sin santidad, o sea, ahí ¿qué tolerancia hay? Sin santidad nadie verá al Señor. Apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre del Señor. Allí no hay tolerancia, debemos tener amor. Pero en estos tiempos, lamentablemente, hermano, el diablo es el que se ha encargado de distorsionar este asunto, y por causa de esta distorsión, la iglesia de hoy está donde está, y por causa de cómo está la iglesia el día de hoy, hermanos, en parte Dios va a tener que lidiar con nosotros para encender otra vez el fuego en nosotros, para llevarnos al primer amor, para producir una reforma, para que estemos listos para el levantamiento de la iglesia. Ok, entonces el 21 dice, a los que están sin ley, está hablando Pablo, el apóstol Pablo, como si yo no tuviera ley. No estando yo sin ley de Dios, dice, sino bajo la ley de Cristo. Entonces, para ganar a los que están sin ley. Ahora pues dice, vamos a leer Romanos 8, 1 al 2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Otra vez aquí Pablo vuelve a mencionar que la ley de vida en Cristo Jesús es la ley en la que vivimos ahorita en la gracia, lo libró a él y nos libró a nosotros. Porque nosotros como gentiles, si hubiésemos vivido en el tiempo de la ley de Moisés y hubiéramos querido acercarnos a Dios, nos hubiéramos tenido que haber hechos judíos prosélitos y participar de la circuncisión. Pero nos tocó vivir en este periodo de gracia, en la gracia de Cristo, en la ley de vida en Cristo Jesús. ¿Cuál es la ley de vida en Cristo Jesús? Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hasta Apocalipsis.
y todo lo que corresponde de todo el Antiguo Testamento y los profetas que también corresponde, y donde hay mandamientos que corresponden a la gracia, esa es nuestra ley. Amén. Entonces ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora la pregunta es, ¿quiénes están en Cristo Jesús? Los que dicen creo en Jesús, los que dicen ya le recibí como Salvador y Señor y van a una iglesia, ¿esos son los que están en Cristo Jesús? No. Los que están en Cristo Jesús literalmente son aquellos que están parados en la roca. La roca es Cristo. La única manera de estar verdaderamente parados en la roca, que es Cristo, es cuando conocemos la ley y la estamos obedeciendo, estamos en Cristo. Y cuando nosotros no estamos en Cristo es porque estamos en obediencia, estamos en pecado. Ese es el problema. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y no estoy diciendo que la gente que no conoce Biblia o los nuevos no están en Cristo Jesús. No, sí están en Cristo Jesús. A ellos Dios les demanda menos. Pero si ellos están en Cristo Jesús y viviendo verdadera fe, ellos están creciendo, están llenándose de la palabra y están empezando a vivir de acuerdo a su capacidad la palabra de Dios. Por mientras una persona hace lo mejor, pongamos atención, por mientras un cristiano hace lo mejor que puede para obedecer a Dios, y cuando le falla a Dios, de inmediato pide perdón a Dios por su pecado. No estoy hablando de falta. El pecado no es un error, el pecado es pecado. Mucho cuidado con aquellas personas que están mencionando al pecado como error. Esa gente son ecuménicos por no ser tan violentos. Pero cualquier persona que hace lo mejor que puede para agradar a Dios, lo mejor que puede, y cuando le falla, le pide perdón al Señor, esa persona está en Cristo. De ahí nadie lo va a mover, hermanos. Y no hay ninguna condenación para esta persona. Pero para el cristiano que dice, yo creo en Dios y tengo fe, pero no se detiene, no se santifica, no se guarda del pecado, y la gente en el mundo lo ve igual, y nomás es cristiano el domingo, ese no está en Cristo Jesús. A él no le aplica la escritura que dice, ahora pues ninguna condenación hay. Para el que está en pecado y al que no está viviendo la palabra, no está en Cristo Jesús, aunque lo proclame, lo decrete o haga lo que quiera. La única manera de estar en Cristo Jesús es cuando estamos en obediencia, y cuando le estamos fallando, estamos pidiéndole al Señor perdón y misericordia. Y dice ahí lo que sigue, no los que andan conforme a la carne. Porque los que andan conforme a la carne, los frutos de la carne se están haciendo manifiestos, sino los que andan conforme al Espíritu. Es importante hablar de esto, hermano, en estos tiempos que hay tanta enfermedad. Entonces Pablo dice, porque la ley de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y eso ya lo explicamos. Y seguimos adelante. Gálatas 5, 16 al 18. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Hay una lucha. Y estos se oponen entre sí, para que no hagan lo que quieres, pero si sois guardados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Amén. En mi versión dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estoy bajo la ley. Otro texto que sacamos de contexto, no nosotros, algunos cristianos, y dicen, no estamos bajo la ley. No están entendiendo. Aquí arriba está diciendo muy claro, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne. La clase pasada hablamos de esto. Hay una lucha. Nuestra naturaleza pecaminosa quiere hacer lo malo, y tú, Pedro o Juan o yo, en el caso Joel, mi naturaleza pecaminosa quiere hacer lo malo, pero yo soy Joel, soy un alma que tengo que decidir si le sigo el rollo a la naturaleza pecaminosa. Si sigo esos deseos de la naturaleza pecaminosa, voy a fallar mucho a Dios. Y si le fallo mucho a Dios, dice la Escritura, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también segará.
El que siembra para el espíritu, del espíritu se agarra vida eterna, y el que siembra para la carne, de la carne se agarra corrupción. Amén. ¿Se está grabando? ¿Mande? ¿Está grabando? Sí. Entonces, dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Y estos dos se oponen entre sí. Le estaba diciendo, mi naturaleza pecaminosa quiere hacer que yo haga lo malo, pero yo decido. Joel decide si peca y sigue esa naturaleza pecaminosa. Pero si yo oro, busco a Dios, ayuno, si tú oras, si tú buscas a Dios y te pasas tiempo con Dios, vas a recibir el poder de Dios y el Espíritu Santo te va a guiar a ser santo, hermanos. Y cuando el Espíritu Santo te guía a hacer lo bueno y a hacer obras buenas, el 18 dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Lo vuelvo a mencionar, lo que está diciendo aquí en Gálatas, Pablo está diciendo, si no hay pecado cometido, no hay ley que te pueda condenar. Es lo que está diciendo Pablo. Y ahora sí empezamos en Santiago, capítulo 2, versículo 14. Si lees ese, por favor. Santiago 2:14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Qué curioso lo que dice aquí. Como cristianos sabemos que nuestra salvación es por fe, ¿verdad? Nos hablaron de Cristo y por fe creímos, hicimos la decisión de servir a Dios, de entregarle nuestra vida a Cristo y de vivir nuestra fe. Creemos, pero para el cristiano la fe no solamente es creer, es convicción. Y cuando el cristiano tiene convicción en esa fe, vive su fe, vive lo que Dios quiere que vivamos. Pero aquí Santiago dice, Santiago, el hermano de Jesús, hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Ahora, ¿a qué se refiere Santiago? Santiago nos está tratando de decir, hermanos, que si verdaderamente somos salvos, que si verdaderamente estamos en la fe, no nomás es tener fe, es estar en la fe. Nuestra fe es Cristo. Algo va a dar, un fruto va a haber de esa fe. Y ese fruto son las buenas obras. No todas nuestras obras van a ser perfectas, pero ¿sabe qué? Si usted es cristiano y vive fe, usted puede ver la trayectoria de donde empezó hasta donde está en este momento. Y progresivamente sus obras han sido mejores, su carácter, todo va cambiando. Pero Santiago dice, si tú dices tener fe y no tienes obra, ¿podrá la fe salvarte? Lo mismo podemos decirle a las personas, hermanos. Cuando andamos en la calle, cuando andamos en el trabajo, cuando le hablamos a personas y tú les preguntas, hey, ya eres salvo, ya tienes comunión con Dios, de la manera en que cada quien hable a las personas, y luego ellos te dicen, no, yo creo en Dios y yo tengo fe, yo tengo mucha fe. Pues resulta ser que esa fe no salva a las personas. El cristiano que va a la iglesia, adora a Dios, diezma y ofrenda, pero sus obras fuera de la iglesia, en su hogar, no están en armonía con la fe o con la ley de Dios, esa fe no le va a salvar. Y es importante ser claros en esto, hermanos. En este caso, yo soy responsable de las personas que escuchen esta enseñanza. El 15, por favor. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, ir en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechan? Amén. Y está dando un buen ejemplo. Santiago, esto nos puede pasar a cualquiera de nosotros. En la iglesia, Jesús lo advirtió. Y lo mencioné en la clase pasada. Una ocasión le quebraron un vaso de alabastro y le enjugaron sus pies. Esta María, creo que era la hermana de Lázaro. ¿Sí era María? Sí. Y este Judas dice,
pudo haberse vendido ese perfume y se le pudo dar ese dinero a los pobres. Y Jesús dice, Jesús habla de una promesa para esa mujer. Este hecho se va a recordar después de mí. O sea, que iba a ser escrito en las Escrituras. Y luego dice Jesús, los pobres siempre los van a tener ustedes. ¿Qué quiere decir esto? Que en la iglesia pues, va a haber de todo, hermanos. Va a haber gente que tenga mucho dinero, gente que tenga más o menos dinero, otros menos que... Otros van a ser pobres dentro de la iglesia. Y Dios permite estas cosas para evidenciar y probar al cuerpo de Cristo. ¿Qué quiero decir con esto? Imagínense, nosotros estamos hablando de que vivimos la fe, que creemos en Dios y todo eso. Y de repente literalmente pasa lo que dice Santiago aquí. Alguien dice, tengo necesidad, y si nosotros como iglesia decimos, no, pues confía en Dios. Dios te va a proveer. Lo abrazas, lo besas, pero no le das dinero y es lo que necesite, o tiene hambre y no le das de comer, ocupa ropa y no se lo das. Está dando un ejemplo muy claro aquí Santiago. Es lo mismo, si tú dices ser cristiano y tus obras no salen de acuerdo con lo de tu fe, es lo mismo que lo que está diciendo en lo literal. Que si no ayudamos a las personas que tienen necesidad, teniéndolas ahí físicamente, de igual manera nuestra fe no está correspondiendo a lo que decimos que somos. 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Amén. Si por ejemplo como creyentes decimos tener fe, creer en Dios, asistimos a una iglesia, pero nuestras obras no están en armonía, eso no quiere decir que hay que retirarnos. Eso no quiere decir que está todo perdido. Eso lo que quiere decir que hay que parar un momento, analizar la situación, pedirle al Espíritu Santo, pedirle a Dios perdón y al Espíritu Santo ayuda y empezar como quien dice de nuevo. Yo lo he hecho. Dios lo sabe, que a veces allá en los secretos, Señor, las cosas andan mal, las cosas están mal, Señor. Mi carácter, a mis hijos casi me los como, a mi esposa en el trabajo no me soportan, mi carácter está terrible, eso, y digo que soy cristiano, Señor, y tú no fallas, tú eres fiel. Dios es fiel. ¿Y qué dice uno? Señor, yo no puedo. Pero el Señor se complace en hacer misericordia. Entonces hay que entender esto. Así también la fe sin obras está muerta en sí misma. Si nosotros como creyentes vemos, dice uno, yo creo en Dios, y vas a la iglesia porque crees en Dios, diezmas porque crees en Dios, pero las obras no están siendo evidentes de tu salvación, hay que empezar a clamar a Dios y humillarnos en la presencia del Señor para que Dios nos ayude, para que esos frutos de salvación empiecen a darse. No somos salvos por obras, somos salvos por fe. Pero si somos salvos, va a haber evidencia. Un manzano te va a dar manzanas, una pera te va a dar peras. Amén. Seguimos adelante. 18, hija. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Qué está tratando de decir aquí Santiago? Que es imposible que una persona que se porta mal y que no cumple la ley, que esto es lo más triste, hermanos. A veces hay gente allá en el mundo que conoce más Biblia que nosotros. Y dice la Biblia que somos cartas leídas. Una ocasión mi padre andaba trabajando aquí en el campo y creo que habían ya piscado un campo de tomate. Ya lo habían piscado. Lo que quedó ahí se iba a perder. Y todos se bajaron del camioncito y empezaron a tomar tomatitos y ponerlos en la lonchera, y mi papá hizo lo mismo. Y ya más adelante por ahí mi papá, ya bien gozoso, empezó a hablar de Cristo. Empezó a hablar de salvación en el autobús, y allá uno atrás gritó, y hermanito, esos tomatitos que levantó allá no se le irán a atravesar cuando vaya al cielo. Dándole a entender que había sido robado, ¿no? Y le citó Biblia.
dándole a entender que la Biblia decía, cuando vayas a un campo, come de lo que hay, pero no pongas en la cesta. Y mi papá se defendió rápido, le dice, no, pues ese campo ya estaba piscado, se va a perder, por eso sí puse en la cesta. Lo que estoy tratando de decir, el mundo conoce a veces palabra de Dios, conoce Biblia, y a veces cuando ve a nosotros como cristianos, que nosotros quebrantamos la ley, es triste. No estamos demostrando nuestra fe con nuestras obras. Santiago es lo que está diciendo, tú podrás decir, yo te muestro mi fe sin mis obras, pero yo te muestro, dice Santiago, mi fe con mis obras. Y es como debe de ser, hermanos. Es imposible demostrar nuestra fe si no hay obras. El que sigue. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mucho hemos hablado de ese texto. Los demonios y Satanás creen en Dios. ¿Por qué creen? Porque hasta lo han visto, hermanos. 20. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Amén. Otra vez lo mismo. La fe sin obras está muerta. ¿Qué quiere decir? Que la fe no es de a de veras. Que esa fe no es genuina. Tú podrás creer. Bueno, nosotros no. La gente podrá creer que esa fe los va a salvar, pero no los va a salvar, hermanos. Seguimos adelante. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? En Hebreos 11 dice, ¿lo tienes? No, No. Hebreos 11:17, hablando de lo que está hablando aquí Santiago. Porque por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido promesas ofrecía a su hijo unigénito. O sea que Jehová le dijo a Abraham, ofréceme a tu hijo Isaac en sacrificio. Literalmente, Isaac iba a morir en ese sacrificio. Y Jehová le había dicho a Abraham que de ahí le iba a levantar descendencia. Y luego, habiéndole dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Pero fíjese lo curioso, lo que hace la fe. Abraham, Dios le dice, sacrifíqueme a Isaac. Abraham dice, si es Dios y Dios me prometió mi descendencia a través de Isaac, pues tal vez Dios me deje hasta sacrificarlo y Dios me lo puede levantar. Y Abraham no se quedó atorado, hermanos. La fe de Abraham hizo a Abraham moverse. Y luego dice en el 19 de Hebreos, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, en sentido figurado también le volvió a recibir. Amén. Ok, me estoy yendo un poquito rápido ya por el tiempo, hermanos. En este caso lo que está citando Santiago es que Dios le dice a Abraham, sacrifícame a tu hijo. Y Isaac nació cuando ya Abraham era muy mayor de edad, de más de 100 años. Y Dios de repente le dice a Isaac, sacrifícamelo. Dios le dice a Abraham, sacrifícame a Isaac. Y Abraham, imagínense el problema para Abraham, pero él, sin embargo, se levantó de mañana, fue al monte, subió al cerro, y ya estando para darle muerte a Isaac, para quemarlo en sacrificio de Dios, Dios le dice detente. Y lo que está diciendo el escritor de Hebreos dice que Abraham, o sea, el escritor de Hebreos se está imaginando que Abraham pudo haber pensado, Dios me prometió descendencia a través de Isaac. Y Dios me dice que lo sacrifique. Y él llegó al punto donde ya lo iba a degollar. Porque Abraham estaba creyendo aún en la promesa, aunque matara a Isaac. ¿Y qué estaba creyendo Abraham? Que aún de las cenizas Dios podía resucitar a Isaac. Entonces, por eso es que dice el escritor de Hebreos, pues casi lo mató, en sentido figurado lo mató y lo vio regresar de la muerte, aunque Isaac no murió. ¿Cuál es el punto? La fe de Abraham produjo obediencia, produjo obras. El versículo que sigue, Santiago 2:22. 5:22, perdón. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Sigamos adelante.
Y Bueno, se cumplió. espérame. ¿No ves que la fe actuó juntamente con las obras? Y que la fe se perfeccionó por las obras. Aquí está una cosa tremenda, hermanos. Resulta ser que cuando nosotros tenemos fe, actuamos en obediencia y estamos actuando en fe. Y nuestra fe se va perfeccionando por causa de nuestras obras. Un ejemplo, el cristiano, muchas cosas nosotros los cristianos dejamos de hacerlas cuando somos cristianos. La fornicación, el adulterio, el robo, la lascivia, la lujuria, las tranzas, las malas palabras. Y cuando nosotros estamos practicando toda esa obediencia, nuestra fe se va perfeccionando y va creciendo. Y es de lo que está hablando aquí, que la fe actúa juntamente con las obras y la fe se perfeccionó por las obras. Ahora sí sigue lo que. Y se cumplió la escritura que dice, a Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Amén. Y Jesús le dice a sus discípulos, vosotros sois pues mis amigos también. Amén. Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Es lo que está citado en Génesis. O sea que el que está relatando Génesis es Moisés. Está escribiendo, inspirado por el Espíritu Santo, lo que aconteció con Abraham. Y allí Moisés agregó, y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. El que sigue. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Amén. Aprendámonos este texto bíblico, Santiago 2:24. ¿Cómo dice otra vez? 5:24, perdón. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Amén. Somos declarados justos no nomás cuando creemos, sino cuando actuamos en obediencia a lo que creemos. Santiago 5:24 está diciendo muy claro que no somos justificados nomás por fe, sino por obras. Y si somos de entendimiento poquito amplio, vamos a entender que desde que entregaste tu vida a Cristo hubo obras. ¿Por qué? Porque no nomás te dijeron crees y dijiste creo. Cuando dijiste crees, te hicieron la invitación a recibir a Jesús como Señor, como Salvador, y primero a pedir perdón, a arrepentirte y recibir a Jesús como Señor y Salvador. Siempre que se llama a una persona a la salvación, se le llama primeramente a pedir perdón por sus pecados, a arrepentirse y a recibir a Jesús como Señor y Salvador. Donde nomás se le dice a la gente, recibo a Jesús como Salvador, ahí está incompleto, hermanos. Siempre debe haber la entrada al tabernáculo y siempre debe haber el sacrificio, reconocer y pedir perdón y arrepentirse. Ok, el otro versículo, hija, por favor. Así también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. El que sigue. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Amén. Santiago, yo la verdad, cómo me gozo con este libro, hermanos. Y me gozo tanto porque al que más duro le ha pegado este libro es a mí. Y la verdad que uno a veces tenemos la tendencia como humanos a tender para un lado o para otro. Siempre el extremo, ya sea para allá o para acá. Y cuando uno lee la Biblia, a veces tenemos la tendencia, leemos mucho a Pablo y si lo entendemos mal, se nos da el barquito. Pero Santiago es un escritor que agarra nuestra lanchita espiritual y nos la equilibra, nos la endereza. Entonces dice 26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta, hermanos. Así como dijo Elías, si nosotros somos cristianos, si de verdad, verdaderamente nos hemos arrepentido, nos hemos convertido,
Nuestras obras deben ser dignas de arrepentimiento. Amén. Y la Biblia en Efesios 2:10 dice, ¿lo tienes a la mano? No. Porque somos hechura suya. ¿A quién le habla aquí? Efesios, Pablo a los efesinos. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Aquí cuando dice somos hechura suya, está hablando de la regeneración que ha sido por el nuevo nacimiento. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Cuando dice aquí creados en Cristo, es que a través de su palabra nosotros vamos a producir buenas obras. Desde que Dios planeó nuestra salvación, estaban incluidas ahí el fruto, las obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, hermanos, la verdadera fe produce salvación. La verdadera salvación, la salvación genuina, produce obras justas ante Dios y los hombres. La verdadera fe produce que nos apartemos de la maldad, del pecado, que nos santifiquemos. La verdadera fe produce obras dignas de arrepentimiento. La verdadera fe produce que nuestra mirada y nuestro corazón esté puesto en lo eterno, en lo que vamos a vivir después de esta vida. Y hermanos, el Señor me los bendiga, el Señor me los guarde. Y pues hasta aquí llegamos. Para la otra clase, si Dios nos da vida y licencia, seguimos con el otro capítulo. Saludos a todos. Dios me los bendiga.